Vamos a estar ampliando este tema. Recibimos a Miriam Bregman, con mucho gusto, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. El tema que nos llevó a invitarla a Miriam es su condición de abogada en realidad, más que de figura de la política, ¿verdad? Es verdad, aunque tratamos de conjugar las dos cosas en la defensa que hacemos todos los días de los trabajadores. Estamos hablando de Sanón. Sanón es una fábrica recuperada. ¿Desde qué año? Y ellos comenzaron en el 2001 con la gestión obrera, pero desde antes habían recuperado el sindicato. Y eso fue muy importante, porque a veces, y se ve mucho en estos días, las dirigencias sindicales actúan como un freno para esa lucha de los trabajadores. Y si uno mira en todo el proceso de las recuperadas, siempre fue un poco también en contra de las viejas estructuras sindicales. Los Sanón eran dueños de esta cerámica y eran dueños de Italpark. Italpark es otra historia. Y Sanón fue la construcción de una historia formidable que tiene que ver con la capacidad de trabajo del hombre, con la capacidad de organizarse y de llevar adelante un emprendimiento que ha sido importante, exitoso hasta este momento. ¿Qué le está pasando ahora a Sanón? Sí, Sanón se convirtió en un emblema de las recuperadas, vinieron documentalistas de todo el mundo. Naomi Klein vino a visitar Sanón como un emblema de cómo los trabajadores pueden gestionar una empresa tan importante y tan grande como esta, ¿no? De más de 400 trabajadores en su momento, ahora un poquitito menos, pero una fábrica muy, muy importante. Y Sanón ahora se encuentra con el tarifazo. Y el tarifazo no hay manera de superarlo. Sanón ya venía en una situación complicada porque la recesión también influye en todas las empresas recuperadas y en el caso de Sanón más porque está ligada a la construcción. Con lo que ha caído la construcción, por supuesto que tienen que caer las ventas, pero el tarifazo les pega directamente y en el mes de abril, por ejemplo, les vino una factura de gas de 8 millones de pesos. ¿Con qué antecedente? ¿Cuánto era en marzo? Y 1 millón y algo, 1,5 millones eran las anteriores, lo que ellos estaban... un 500% de aumento, sí. Perdón, de un 500% no es pasar de 2 pesos a 10, que también es significativo. Que ese era el ejemplo que ponía Carrió, dice, pagamos 2 pesos, ahora ¿cuánto pagaremos? Ese era el ejemplo exactamente que ponía Carrió cuando nos quería convencer de que el tarifazo era muy progresivo. La gente piensa en el bolsillo propio, pero este es un bolsillo que atañe a muchos trabajadores. ¿Y cuál va a ser la situación? ¿Qué gestión están haciendo? Que atañe a los propios trabajadores y a sus familias, porque a cada uno le viene el tarifazo individualmente y también a la fábrica recuperada, que es parte de su vida, de su familia. Ahí pusieron todo, son trabajadores que estuvieron en la ruta, que tuvieron que ocupar las fábricas, que pelearon para que la justicia los reconozca. Y la situación de Sanón hoy nos llevó a, con varias fábricas recuperadas, el movimiento Fábricas Recuperadas. Mis compañeros de la ex Donnelley recordarán ustedes la fábrica que los fondos buitres cerraron en el 2014 y un día para otro Paul Singer y sus amigos dijeron esto se cierra, se cerró, los trabajadores la ocuparon y la pusieron a producir. Estuvimos en el Congreso Nacional, estuvimos en la puerta, después varios diputados los recibimos, estuvimos hablando, después hablamos con el presidente de la Cámara de Diputados y estamos exigiendo una solución. Es impagable este tarifazo para las fábricas recuperadas. Nosotros presentamos un proyecto de nuestro bloque donde decimos que hay que declarar la emergencia que están viviendo las recuperadas y el Estado debería hacerse cargo de las tarifas mientras dure la emergencia. A su vez presentamos otro proyecto por las tarifas en general, donde nosotros lo que planteamos es que si los subsidios fueron una caja negra, que nadie puede comprobar dónde fue ese dinero durante toda la década anterior, la manera de solucionarlo no es que el subsidio ahora lo empiece a pagar el bolsillo de la gente, la manera es que se congelen las tarifas a noviembre y que se haga una auditoría donde fueron esos fondos, que se abran los libros a las empresas. En Sanón, en realidad, el Sindicato Ceramista de Neuquén tiene 3 fábricas autogestionadas por los trabajadores. Hay 2 más, Cerámica Neuquén y Cerámica Estefani, que está en Cutralcó. También un lugar muy difícil para los trabajadores. Han vivido situaciones muy difíciles como para que nuevamente tengan que afrontar esto. Estamos hablando de más 500 trabajadores ellos y hoy en el Congreso lo que representábamos era unas 300, 350 fábricas recuperadas en todo el país que están viviendo esta situación. Salida. Este planteo que ustedes están haciendo, ¿con qué posibilidades? Bueno, nosotros vemos difícil porque este es un gobierno que tiene muy claro, decidido muy claramente gobernar para los sectores más concentrados de la economía y lo vemos en cada una de las áreas. Ahora, eso no nos va a hacer cesar en nuestra pelea. Han afrontado mucho a nuestros compañeros de las fábricas recuperadas y no se van a quedar quietos ante un tarifazo que prácticamente los deja sin posibilidad de producir. Miriam, usted también es una luchadora, quiero aprovecharla por el tema Milagros Sala. Sí.
¿Se avanza? ¿Se puede dar pelea? No, creo que es uno de los temas que nos preocupan, que lo vamos a estar planteando en el Congreso en los próximos días. La situación en Jujuy es gravísima y ojalá, Víctor Hugo, tuviésemos espacio en los medios para analizar lo que está pasando en Jujuy. Algo ha trascendido lo que pasa en Tierra del Fuego, que es muy grave, también la represión, de la manera que se hacen las detenciones en Tierra del Fuego de la gobernadora Bertone. En Jujuy, en este momento hay presos del SEOM, del sindicato que dirige el Perro Santillán, a nuestros compañeros del PTS en el Frente de Izquierda, los suspenden del Ingenio La Esperanza porque Morales se le ocurrió la idea de echar 800 trabajadores en el Ingenio La Esperanza. Nos persigan a los que trabajan, nuestros compañeros que trabajan en el Estado. La situación de Milagro Sala, que la detienen por tumulto, es decir, por participar de una protesta. Igual, es una situación gravísima. Ernesto Sanz dijo en una entrevista en el diario Perfil... Sí. La detuvieron mal a Milagro Sala, o la detuvimos mal a Milagro Sala, pero a los pocos días se corrigió el error. Es muy impresionante, ¿no? Cómo él reconoce que se la detuvo mal a Milagro Sala. Bueno, la tuvieron 10 días detenida, pero después se corrigió el error. Pero pone Sanz, cuando lo menciona, hace esto en el lugar también de la esfera del gobierno nacional, porque hablamos de Morales, de Gerardo Morales, se pone el énfasis ahí, pero el gobierno nacional tiene una altísima complicidad. Y el vicegobernador de Jujuy es del Frente Renovador. Es decir, que esto también hay que marcarlo, porque el gobierno de Morales asumió, y que es lo primero que hizo, una típica medida menemista. Aumentó la Corte Suprema, la llevó de 5 a 9 y nombró todos... amigos radicales para que ampliar el número de la Corte Suprema. El ex apoderado de la UCR, el que venía con nosotros a las reuniones que hacen los partidos políticos para discutir cómo serán las boletas para la elección, de un día para otro pasa a ser fiscal de Estado y ordena detener a Milagro Sala. ¿Usted lo ha visto, lo conoce? Yo personalmente no, mis compañeros de Jujuy por supuesto que sí. Entonces es como que se dan vuelta para el otro lado de la UCR directo a la Corte Suprema, a los principales cargos del Estado, y desde ahí empiezan a perseguir a toda la oposición política, incluidos nosotros también. Esperemos que lo de Sanón prospere y si no, volveremos a conversar. Y será un gusto. Gracias por este espacio. Las fábricas recuperadas necesitan que se hable de ellas y se sepa la situación que están pasando. La diputada nacional.